nos volcamos con el crecimiento personal y profesional de la mano del Instituto Alma y Mente. Que como todos los martes dirige y presenta a nuestro querido Alexis Melgar. Muy buenas, Alexis, bienvenido. Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Una semanita más para seguir creciendo. Una semanita más. Y hoy traemos también un tema interesantísimo que yo creo que nos toca a todos. O sea que... Un tema que hasta hace poco tiempo yo no lo había escuchado y es cierto que nuestro psicólogo alguna vez lo ha tocado también. Sí. Y bueno, está ya en la calle esa educación emocional, ¿no? O esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y yo creo que incluso hablaremos más días, aunque no seguido, pero iremos hablando porque tiene muchos campos de aplicación. Así que hoy vamos a hacer una introducción al mundo maravilloso de la inteligencia emocional. Y vienes acompañado de un viejo conocido ya, que estuvo aquí en una de las primeras secciones del Instituto Alma y Mente, uno de los Medinas. Bueno, no sé si viejo, pero sí conocido, ¿eh? Sí, hombre, es muy joven. Me conservo todavía. Sí, también te digo que parece más joven, ¿eh? Sí, más de lo que engaña, sí, engaña. Eso es porque tiene un espíritu joven y se transmite también en el aspecto. Engaña un poquito. Pues sí, tenemos con nosotros a Javi Medina, que es psicopedagogo y aparte es creador del método Handuddy Thinking, que es un método para trabajar la creatividad y la educación emocional. Y la educación emocional. Sí. Así que yo creo que hoy podemos empezar a entender un poquito lo que es el mundo de la inteligencia emocional, que como tú bien dices, Javi, es un concepto que últimamente le suena a casi todo el mundo, pero que empezó a ponerse de moda ya por los años 90, por el año 97, me parece, 96, 97, porque salió un libro que se llama Inteligencia Emocional, por un psicólogo que se llama Daniel Goleman. Goleman, ¿no? Goleman. Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense y que, bueno, pues estuvo trabajando el tema este de la inteligencia emocional, sacó un libro, el libro inmediatamente se convirtió en un bestseller mundial. De hecho, mucha gente que no tenía ni idea de psicología lo compraba. Y es un libro que hay en muchas casas, el librito allí de la inteligencia emocional, aunque es un libro, en verdad, es un libro densito, o sea, no es un libro... No, concretamente el primero que sacó Daniel Goleman es bastante denso, porque tiene profundidad. Inmediatamente 2 años después sacó uno que se llama La práctica de la inteligencia emocional, que es un poquito más livianillo. Yo recuerdo que lo compré cuando no tenía mucha idea del tema este del crecimiento personal y tal, y recuerdo que lo compré como algo que me parecía que iba a ser muy entretenido y tal, y el libro era densito. Pero bueno, el caso es que se hizo un bestseller y a raíz de ese momento, pues yo creo que el concepto inteligencia emocional empezó a difundirse y hoy vamos a intentar de ver un poco de qué se trata. Javi, de momento, cuando hablamos de inteligencia emocional, quiere decir que tiene que haber otro tipo de inteligencia, ¿no? Estábamos acostumbrados a la, digamos, te hablo yo, que no sé mucho del tema, pero cuando antes se hablaba de inteligencia, pues hablamos de una inteligencia intelectual, es decir, el tipo que era un máquina para las matemáticas, pues se decía, es que este niño es muy inteligente, ¿no? O si un niño leía mucho y tenía un vocabulario muy rico, se decía, bueno, pues que este niño es muy inteligente. El niño que era un desastre para las matemáticas, era un desastre para la lengua, pero en cambio tenía muchos amigos, tal, no sé qué, claro. Ese niño no era inteligente, era simpático, simplemente. Era buena gente, pero no era inteligente, ¿no? Claro, sí, la inteligencia hasta los años prácticamente 80, 90, que realmente la inteligencia estaba vinculada al rendimiento académico. Si el que era bueno académicamente, pues era muy inteligente. Precisamente de la mano de Goleman y de Gardner, el padre que le llaman de las inteligencias múltiples, se empieza a rediseñar el concepto de inteligencia. Y de una inteligencia única que se entendía en aquel momento, y había subtest de inteligencia y demás, a día de hoy Gardner, que es el que ha seguido investigando en las últimas décadas, además de hecho una investigación que sigue activa, porque a lo largo de los años ya tiene identificadas 8 inteligencias distintas. ¿Vale? Es decir, hay una inteligencia, por ejemplo, que es la lógico-matemática, eso está claro, ¿no? Es
todo el manejo de los números. Que yo no incluso- tengo, que yo no tengo. Bueno, seguro que cuando... Me equivoco con la vuelta de... Mira, yo, perdonadme este inciso, pero tú sabes esto cuando vas a comprar algo, ¿no? Y Sí. tú, por ejemplo, te dices 1050, ¿no? Ujú. Y te dicen, ¿tienes las 50? O... y te dice, ¿tienes las 50? Y tú le dices, ya, no, tengo 55, vale, pues dame el euro. Y, o sea, me han matado ahí, me han matado. Yo, en Lo ese que me momento... devuelva bueno es. En ese momento me da igual lo que me devuelvan. Pues Hay sí. inteligencia. A mí peor el cálculo que hacen al revés cuando dicen, digo, doy 25, dice, esto hace 35, 45, con esto hace 50 y 3, 80. Y tú dices, bueno, vale, no me he enterado lo que has dicho, pero Sí, creo que está bien. Sí, sí. Pero seguro, Muy pero seguro que le sacáis conversación al dependiente o la dependienta o al camarero, a que sí. Yo le he dicho, Porque yo le eso- digo siempre estoy en tus manos. O sea, Claro. yo cuando- Porque eso es otra inteligencia, que es la interpersonal, Ujú. que es la de la relación entre personas, no de una persona hacia la otra. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los artistas, ¿no? Los actores o actrices, ¿no? En el que se les da muy bien interpretar un papel de otra persona, ¿no? Meterte en el papel de otro y relacionarte unos con otros, ¿no? Es otro tipo de inteligencia. Y otra inteligencia que es la visoespacial. La gente que se ubica bien en la ciudad, en el campo, con el GPS y todas esas cosas, ¿no? Es decir, yo es que no me encuentro ni dónde vive mi madre, ni dónde vive mi hermano. Pues eso entra dentro de todas las inteligencias. Orientación, ¿no? Orientación. Esa- Pero pasa que, más que, porque no solo es la orientación, sino es la capacidad de ubicar las cosas en el espacio, ¿no? Ujú. Incluso visualizarlas. Por ejemplo, se hablaba mucho de los jugadores del Sevilla, particularmente los que juegan en el centro del campo, que tienen visión de juego, ¿no? Exacto. Porque sobre todo porque no es solo lo que estás viendo, sino lo que no estás viendo que lo estás teniendo en la cabeza, ¿no? Ujú. Sí, aunque tú vas hacia adelante, todo lo que tienes detrás sabes más o menos dónde está y si tiras y te das la vuelta te lo vas a encontrar, ¿no? Correcto. La cosa es el visualizarlo, ¿no? Correcto. Esa es la inteligencia visual, ¿no? Después hay toda la musical. O sea, que es una, junto con la de la naturaleza, que es otra inteligencia. No sé si conocéis a alguien de estos que coge un palo en el medio del campo y lo plantan y le crece. Y tú mientras tienes el cactus en tu casa que se te Las seca. inteligencias de la naturaleza. La naturaleza es otra, ¿no? O sea, la naturaleza es una, La de la música es otra. otra, ¿vale? Sí, porque son dos distintas, ¿no? Y después está la kinestésica, que es el aprendizaje del movimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, yo que me gusta hacer deporte, el zumba lo odio, ¿no? Porque es que, lo siento, Ale, pero es que soy incapaz de aprender una serie de movimientos. Porque no tengo conciencia de mis manos, mi pie, qué va, ¿no? Y sobre todo una serie, ¿no? Y junto con todas estas inteligencias nació la inteligencia emocional. Es decir, todo esto ha sido una evolución que se ha ido haciendo a raíz de ver que había gente que era muy inteligente en otros ámbitos que no era el meramente el escolar, matemático, sino que había gente que evidentemente desarrollaban personalmente unas áreas que no estaban hasta ahora medidas, ¿no? Y de ahí nacía, por ejemplo, el que hubiera gente que era un desastre en el colegio que sin embargo después en la vida eran Ujú. gente próspera, ¿no? Ujú. Bueno, y al revés, ¿no? Porque también todos tenemos Claro. en la mente el chaval que es súper listo y muy inteligente y muy estudioso, pero que luego para relaciones personales, Claro. ¿no? De hecho, el psicología nació justo por ahí. Pasa que no me gusta empezar siempre por lo Sí. malo. Pero sí, realmente se daba mucho los casos precisamente eso, ¿no? Que cuando se daban unas altas capacidades había un malo desarrollo interpersonal, ¿no? De buenas relaciones y tal, ¿no? De hecho, no sé si en literatura o ficción, muchas películas, Rayman, por ejemplo, la de John Nash, ¿no? De Una mente maravillosa, son personas que tienen muchos problemas para las relaciones personales, las habilidades sociales, pero son unos hachas en las matemáticas. Sí, bueno, ahí concretamente en los dos casos que has dicho había otra cuestión que no es solo de inteligencia, sino porque había también algún elemento de disfunción psicológica, ¿no? O algún porque pertenecían al Sí, espectro algún autista, trastorno, sí. y entonces tienen alguna forma también de afrontar la realidad de otra manera, ¿no? Pero sin existir ningún elemento de diferenciación psicológica, hay gente que se le da muy bien unas cuestiones y no otras, ¿no? Los músicos, por ejemplo, y que sin embargo después pues son un desastre en las matemáticas, ¿no? Ujú. Aunque la música y las matemáticas normalmente suelen ir relacionadas, ¿no? Porque es un lenguaje, ¿no? Sí. Igual que ¿El la- es bueno en las matemáticas es bueno No, en o sea, la música? no es tal así, ¿no? Pero es decir que la música tiene mucha matemática.
detrás, ¿no? Tiene mucha matemática. Claro, porque los compases, las notas y todo Son eso patrones. son patrones matemáticos. Claro. Son patrones que se repiten. Son series también numéricas o son musicales, eso se van repitiendo. Pero es verdad que todo esto al final hace un caldo en el que, ¿y dónde está la inteligencia emocional? ¿No? Es decir, la inteligencia emocional realmente está en las dos que están las personas, que es la intrapersonal, el conocimiento hacia adentro, que es la última de las inteligencias, la que te hace conocerte a ti mismo muy bien, donde hay elementos de meditación, elementos de autoconocimiento, de introspección y tal, y la interpersonal, la de relación con las personas, ¿no? Ahí es donde está la inteligencia emocional. Esto es como lo último, porque Gardner hasta hace prácticamente 10 años la tenía unida, ¿vale? La separó después de un estudio, decíamos, un estudio que viene haciendo hace tiempo, porque sigue investigando sobre la inteligencia, ¿no? Me parece muy interesante, perdona Alexis, porque quiero trasladar también todos los tipos de inteligencia que nos ha transmitido Javi, para que cada uno en su cabeza haga un poco balance de... Estamos acostumbrados a decir, qué torpeo eres o qué malo eres, ¿no? Pensando en esa, que cada uno se rellena ahora mismo su ego pensando qué tipo de inteligencia es la mejor que tiene. Yo pensando en ti, Alexis, yo creo que tú eres muy completo porque tienes un poquito de inteligencia de todas, ¿no? O sea, muy poco de... Yo nunca te he visto plantar un árbol, pero salvo eso, todas las demás, la verdad que te doy entre 7 y 8, ¿eh? No, pero fíjate, Javi, que... Fíjate, es que ese tema es... Y Carolina me interesa saber cuál ella cree que es su inteligencia. No, pero es curioso porque, por ejemplo, yo la percepción que tengo mía personal es, por ejemplo, la contraria a la que tú dices. Yo creo que como soy muy... O sea, yo hago muchas cosas... A ver, no porque tenga mucha inteligencia en muchos campos, sino porque tengo muy poquita de cada una y exploto lo que puedo, ¿no? Porque que eso, bueno, también lo podemos hablar ahora, ¿no? Cómo se trabaja eso, porque, claro, a mí me gusta hacer muchas cosas y el hacer muchas cosas me ha hecho que la verdad no he destacado en ninguna mucho, o sea... En ninguna lo has destacado por abajo tampoco. Bueno, sí, ya. Pero por eso te digo que yo la percepción que tengo mía no es que sea un máquina en muchas cosas, sino al revés. Es que sé hacer un poquito de muchas cosas, pero no tanto como un máquina creo que no llego a ninguna de ellas. Aún así te agradezco mucho tus palabras, porque he escuchado, salvo plantar un árbol que nunca te he visto podar ni nada de eso. Tú, Carolina, tú en la música sí eres muy buena, ¿eh? Sí, en la del movimiento también, bailas bien. Sí, la matemática se me da muy bien. Ah, sí, las mates. Sí, se me da muy bien. ¿Pero son inteligencias que se pueden trabajar? Sí. A ver, precisamente el cambio de modelo de pasar de una única inteligencia a las inteligencias múltiples y meter la inteligencia emocional, precisamente ha habido otro cambio que es que la inteligencia no es estática. Y que además los últimos estudios, los primeros estudios de la inteligencia parecía que llegaba un momento en el que la inteligencia ya no alcanzabas tu máximo. A ver, tampoco te vas a convertir en un genio con 25 años, a partir de los 25 años, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede seguir trabajando, se puede seguir desarrollando. Y es verdad que no vas a alcanzar niveles de genio, ¿no? A día de hoy se habla de un genio cuando hay algún ámbito o un grupo de ámbitos de inteligencia en el que tú sobrepasas la media, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los últimos estudios de Gardner, lo que habla de la inteligencia emocional, precisamente, es que empieza a ser una inteligencia que es muy transversal. Y que, aunque manejes muy bien los números y seas muy inteligente en la matemática, tú no puedes negar cómo te sientes o cómo afrontas ciertas situaciones emocionalmente, porque te emocionas con todo lo que haces, ¿no? Y entonces, precisamente por eso un poco también la importancia de la inteligencia emocional y del desarrollo emocional que a día de hoy hay, ¿no? En todos los colegios se empieza a trabajar, se empieza a escuchar mucho, porque es algo que no puedes evitar. O sea, tú no puedes evitar emocionarte. O sea, no puedes evitar asustarte, no puedes evitar sentir alegría. Porque, Javi, me voy a ir mucho más a la raíz. ¿Qué es una emoción? Porque a veces igual no tenemos claro qué es una emoción, claro, y a qué llamamos emocionarnos. Porque emocionarnos parece que es que escucho una canción que me pone los vellos de punta, se me saltan las lágrimas, me he emocionado. Pero, por ejemplo, sentir miedo es emocionarse, ¿no? O tener un arrebato de ira es emocionarse, ¿no? ¿Qué es una emoción? Sí, distinguimos entre dos cosas. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento, ¿vale? La emoción es inmediata
Estamos aquí empezando a profundizar. A profundizar, Sí, 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 ¿eh? sí. La emoción... Con esto te convalidamos hasta segundo de Hasta psicología. segundo de psicología. Espera tú que mañana cuando esté ahí con mi pareja voy a decir, no sé si me estoy emocionando o estoy teniendo mucho sentimiento. La emoción es inmediata, no es controlable y es pasajera. Es decir, tú ves una araña y te da miedo las arañas y sientes, ¡pum! De repente sientes el miedo. Ahora, todo lo que tú procesas intelectualmente sobre es que las arañas pican, es que la araña se me va a echar encima, es que la araña... Todo eso son sentimientos, es decir, cómo te sientes tú frente a las arañas. Por ejemplo, en un tema deportivo, ¿vale? Un símil deportivo. Sientes euforia ante el gol de tu equipo, ¿vale? Esa aceleración del ritmo cardíaco, Eso es una emoción. Eso es una emoción porque es inmediata, tú no la puedes evitar. No la puedes evitar. Ahora bien, todo lo que viene después de los 10 primeros segundos y que tú empiezas a procesar, y si eres del equipo evidentemente que ha marcado, pues empieza, oye, mi equipo es el mejor, qué guay, cómo me siento, o si eres del perdedor, no voy a decir los insultos que se te pueden ocurrir sobre todo aquel. Todo eso ya son sentimientos, no son emociones. La emoción no se puede controlar, los sentimientos sí. Es decir, el sentimiento es una emoción más ideas y más pensamientos. Pensamientos que pueden ser del pasado, del presente o de lo que tú te imaginas en el futuro. Es decir, por ejemplo, tú cuando has tenido un accidente de coche, ¿vale? Puede pasarte que cuando te vuelves a montar en un coche por primera vez, te asustas y empiezas, ese primer susto, ese primer que es como muy básico, que se te hacen las cosquillas físicamente, todo lo físico, todo eso es la emoción. El comedero de cabeza que tú vas a tener después, esos son los sentimientos. ¿Vale? Entonces cuando se trabaja, hay 3 niveles que se pueden trabajar en las emociones. El más básico es conocer lo que son las emociones, es decir, la alegría, el amor, la empatía, tal, porque eso es... ¿Hay un número de emociones estipulado o son infinitas? No, a ver, a lo mejor dicen, hay 5 emociones, o igual hay emociones básicas, ¿no? Emociones... Sí, hay 6 emociones básicas que están además contrapuestas. Hay un libro muy bonito que se llama El universo de las emociones, que es un estudio que hizo un psicólogo de la mano del ya fallecido Punset, ¿vale? Y que visualiza gráficamente como si fuera un universo el elemento emocional. Entonces aquí está, por ejemplo, está el miedo, que evidentemente, la alegría, que sería otra, ¿vale? Son tipo galaxias, ¿no? El amor, la tristeza. ¿El amor es una emoción? A ver, claro, es decir, el amor en sí mismo, lo que te genera físicamente es una emoción. El análisis que tú haces posterior es un sentimiento. Pasa igual que la alegría, o sea, pasa igual que la felicidad, perdón, ¿no? O sea, el sentimiento de felicidad es un sentimiento. Tú te puedes sentir feliz a pesar de no tener nada. Es decir, puedes vivir en la más miseria, en las situaciones más conflictivas y tal. Yo me he encontrado muchos casos, por ejemplo, en situaciones de guerra, ¿no? De conflicto, en las que tú le preguntabas a los chiquillos, ¿no? Y ellos se sentían felices ante una situación que para mí era muy, muy agresiva y que yo la estaba sintiendo emocionalmente de otra manera. Entonces, todo lo que es físico es emocional y todo lo que es a nivel de cabeza, de todo lo que es sentimental, ¿no? Es el sentimiento. Entonces, bueno, hablamos de que esas son las emociones y ahora vamos a mezclarlo con la inteligencia. Con inteligencia. ¿A qué llamamos tener inteligencia emocional? Tenemos las emociones, que lo que hacemos con ellas, ¿no? Claro, es decir, la inteligencia emocional realmente, un grado 1, vamos a poner 3 grados, ¿vale? Yo siempre pongo como 3 niveles de profundidad. El primero es ser consciente de cuáles son las emociones. Antes tú me preguntabas, Alex, que cuántas emociones hay, ¿no? El libro las sumas todas, ¿no? Y hay 168 emociones, ¿no? Creo que si no recuerdo mal de cabeza. Claro, sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, la ira que el enfado. No es lo mismo, por ejemplo, la alegría que la euforia. Además tienen matices que normalmente el grado 1 es conocer todas las emociones. Claro, la tristeza, por ejemplo, sería otra emoción, La ¿no? tristeza sería una emoción, pero por ejemplo el encontrarte afligido, ¿no? La aflicción es otra, que es muy parecida a la tristeza, pero que tiene matices distintos. Bueno, o la melancolía, La ¿no? melancolía, claro, sí es. Coges, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? La vergüenza tiene en torno a ella el recato, el pudor, el ridículo, el sonrojo. O sea, fijaros que... Y todas esas tienen matices que somos capaces de una manera de diferenciarlas. Eso es grado 1. O
saber diferenciarlas, ¿vale? Además, hay como un nivel que es diferenciarlas en uno mismo y en otras personas. Son dos niveles de inteligencia. Tú puedes conocer muy bien en ti mismo, saber cómo estás sintiendo aflicción, pero a lo mejor no localizarlo en el otro. Es un lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, cuando alguien se sonroja, ¿no? Y tú dices que tienes calor, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Y sin embargo ha sido una situación en la que se ha sonrojado porque ha sentido corte o vergüenza o es rubor de ruborización que está en el ámbito del amor, ¿no? Claro, y perdona que me meta, a lo mejor meto un tema que no tiene nada que ver, pero se me acaba de ocurrir. El psicópata, que dicen que no tiene empatía nada, el psicópata es cero inteligente emocional, ¿no? O sea, no, digamos interpersonal, ¿no? Claro, sí es. En la psicopatía lo que hay es un problema para poder identificar en el otro las emociones. Claro, ve que a lo mejor está asustado, pero él no lo ve. No, le da igual, claro. Le da igual, Le da igual empatía sobre todo, ¿no? Claro, sí es. Empatía emocional. Claro, la empatía está muy pensada, es de la inteligencia interpersonal, en el que tú eres capaz de situarte en el lugar del otro y en el que tú, sin haber vivido una situación, eres capaz de sentir o al menos aproximarte a lo que siente la otra persona, ¿no? Entonces ese es como grado 1, en la identificación, la tuya y la del otro. Y eso se trabaja, hay un montón de libros que se pueden trabajar con los más pequeños, incluso con los adultos, ¿no? Hay otro libro que se llama El emocionario, que es muy básico, pero también está para los más pequeños y que de alguna manera va por las básicas, ¿no? Y te dice cuándo puedes sentir una emoción o cómo estás sintiendo una emoción, ¿no? O sea que el primer paso, digamos, para ser inteligente emocional sería el saber y ser consciente de mis emociones y de las de los otros, ¿no? Exactamente. Y eso es uno de autoobservación y observación de los demás. Para eso hay que tener mucha curiosidad también, claro. Hay que tener mucha curiosidad por uno mismo y por la curiosidad por observar al otro y no solo observarlo, sino el interactuar, ¿no? Para saber. Pero sin comedero de coco, ¿no? Quiero decir, es porque claro, uno puede estar todo el rato pendiente de uno mismo y decir, uy, me estoy enfadando, esto porque será, empieza el comedero de coco y eso no es bueno. No, claro, es decir, además porque ya entraríamos en el ámbito de los sentimientos y de las emociones. O sea, el enfado yo creo que todo el mundo sabemos cuando alguien está enfadado. O sea, yo creo que es que se te cambia la cara. O sea, es los microgestos que se llaman en psicología, se te queda la cara de enfadado. O el susto, ¿no? La apertura de los ojos, el ritmo cardíaco acelerado, hay gente que se activa o gente que se desactiva, ¿no? Gente que se quiere ir o gente que se paraliza, ¿no? Yo creo que eso es muy inmediato, ¿no? Ese es como el primer uno, el grado 1, ¿no? El grado 2 es el de tomar conciencia. Tomar conciencia de yo me estoy sintiendo ahora así y el otro se está sintiendo así. Porque tú puedes conocerlo pero no puedes identificarlo. O sea, este es un nivel de profundidad que requiere mucho más trabajo. Y después está el grado 3, que es el de la gestión. Porque tú puedes conocer mucho pero no gestionarlo. Y si yo entro en ira y estoy excesivamente irascible y entras por tu casa y te dice tu marido te dice, ¿qué te pasa? No me pasa nada, ¿no? Entonces, no, a ver, estoy irascible, estoy nervioso, estoy alterado, estoy cansado, Ahora, ¿cómo te desactivas, no? De eso. El gestionarte a ti mismo, eso es otra inteligencia. Hay gente que se desactiva a uno mismo. ¿Y cómo desactivar al otro? Por ejemplo, eso se trabaja mucho en la policía, ¿no? Es decir, el cómo desactivar bloqueos emocionales o ataques emocionales en las personas se trabaja en las formaciones de la policía. Claro. El que dice, yo es que tengo muy mal pronto, ese que no sabe, a lo mejor luego la perspectiva del tiempo sí dice, estaba súper cabreado, pero en ese momento no es capaz o de identificar o de gestionar ese enfado, ¿no? Claro, es decir, hay como tres, o sea, hay siempre tres preguntas, ¿no? Que se hace, que una que es, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, no? Y el otro es, ¿y ahora qué vas a hacer, no? El tema de la gestión, no sabes gestionarse. La verdad que de las cosas que a mí más me han costado trabajo... ¿Es controlable el que dice yo tengo muy mal pronto? ¿Eso es controlable? ¿Eso se puede trabajar? A ver, las emociones no se pueden controlar, se pueden gestionar. Lo que sí hay una cosa muy curiosa con las emociones es que una emoción y su contrario no pueden convivir. Es decir, yo no puedo sentir ira y alegría a la vez, porque físicamente tienen cosas distintas. Es decir, o por ejemplo, la calma y el estrés, ¿no? Uh-huh. Si yo vivo en calma, no puedo estresarme. Porque si yo me esfuerzo a estar en calma, evito de alguna manera la aparición del estrés. Otra cosa es distinta emoción, ¿eh?
No estamos hablando de sentimiento, me puedo sentir estresado estando en calma. Pero la suya, o sea, hay como emociones contrarias, ¿no? Así, esto da para mucho, ¿eh? Da para mucho, pero así de manera introductoria, una y su contraria no se pueden dar. De hecho, una de las gestiones que hacemos, una de las técnicas, por ejemplo, para calmarte cuando has perdido el control y estás excesivamente enfadado, es que la respiración profunda, ¿no? Que se llama, es respira. Respira hondo, pues coge aire por la nariz, suelta por la boca. ¿Por qué? Porque cuando uno está alterado, respira normalmente por la boca y de manera muy acelerada con el diafragma. Cuando tú eso le obligas al cuerpo, le estás diciendo no puedes sentir esa emoción y vas bajando el nivel y por tanto el cuerpo va bajando su funcionamiento. Yo, por ejemplo, retomando lo que ha dicho Javi, por ejemplo, hemos hablado que, bueno, que una persona identifica su emoción, que puede ser la ira, ¿no? Ya sabe que la está sintiendo y sabe que se vuelve irascible a menudo. Es decir, pues, oye, es que estoy alterado, que salgo, cojo el coche y me enfado, llego al colegio de los niños y veo a los otros padres y me enfado con ellos, llego a casa y me enfado. Una de dos, o se controla, lo gestiona. ¿Cuál es el tema? Cuando uno ya reconoce, porque... A ver, no sé si sería correcto decir que hay emociones positivas y emociones negativas. Vamos, me pongo un ejemplo. A lo mejor me estoy entrando aquí, pero porque siempre parece que uno tiene que controlar la ira, pero no la alegría, ¿no? Imagínate un tipo que es muy feliz, muy contento, muy alegre. Es decir, ¿hay emociones positivas y emociones negativas? ¿O las emociones son neutras, son las que son...? Es decir, yo, por ejemplo, si soy un tipo muy irascible, ¿debería controlar eso? ¿O si soy un tipo muy alegre, debería controlar mi alegría? ¿Hay descontrolo, controlo? ¿Cómo sería? Yo siempre digo, no culpabilicemos las emociones. No le asignemos culpa. Si no hay buenas y malas. No hay cosas a evitar y cosas a fomentar. ¿Por qué? Porque no hay cosa que sea más insufrible que alguien que esté eufórico al lado de alguien que quiere estar en calma. ¿Por qué? Porque es que te roba la energía, te roba la calma, ¿no? Como tú bien decías. Claro, decías, quitémonos de la cabeza el que tenemos que controlarnos. Hay que gestionarla. Yo decía siempre, hay que gestionar. ¿Gestionar qué significa? Hay 3 pasos. Uno que es darte cuenta, tomar conciencia e intentar poner alguna estrategia de la contraria. Que elimine algunos de los síntomas que te están haciendo vivir o perpetuar en esa emoción. Es decir, si estás alterado, estás enfadado, primero no sigas retroalimentando con sentimientos y con pensamientos. Eso hay que evitarlo, evidentemente, porque vas en el coche, eso me pasa en el coche. Rumiar, se llama, ¿no? Rumiar. Estás rumiando todo el día. Y acabas más enfadado. Más enfadado todavía, claro. Es decir, eso evitémoslo. Es decir, el evitar rumiar cualquier emoción, eso hay que rumiarla. Y ahora, darte cuenta de tu emoción significa no que te des cuenta de que estás enfadado, sino que te des cuenta de que te falta la respiración, de que tienes calor, de que se te ha subido el ritmo cardíaco, de que te están empezando a sudar las manos, de que estás moviéndote muy rápido. Darte cuenta de físicamente cuáles son tus síntomas, porque hay pequeñas variaciones a nivel personal en elementos físicos, ¿no? Y una vez que tú te das dando cuenta, hay 2 cosas que se activan automáticamente. Una que es, cuando toma uno conciencia de su emoción, la emoción empieza a reducirse. Automáticamente. No se sabe muy bien, ¿vale? A nivel de psicología se sigue estudiando, a nivel de neuropsicología, pero cuando tomas conciencia como que desaparece. Esto se ve muy bien con la felicidad, ¿no? Cuando alcanzas el punto de felicidad ya se te ha pasado, ¿no? O cuando... Tú dices, ¡ay, qué feliz soy! Ya empieza a ir para abajo. Ya vas para abajo, ¿vale? Porque ya se empieza... Cada vez es, o cuando te das cuenta, en el modelo que estamos tomando, ¿no? Del enfado, cuando tú te das cuenta de que estás totalmente alterado, es como decir, espérate, ¿y yo ahora qué hago, no? Así, ya empiezas lo que decíamos, ¿no? Empiezas a respirar más despacio. Déjame solo. Exactamente, déjame mi tiempo. Y ahí hay muchas estrategias que cada uno tiene, es verdad que son muy personales, hay algunas que están estandarizadas, pero hay otras que son muy personales de cómo tú gestiones tu propia emoción. Y bueno, cuando es una pelea entre 2 personas, vámonos a la pareja, han discutido por algo. Y uno de los dos, o los dos se han enfadado, se han dado cuenta de su emoción y dicen, necesito espacio, poner mi cabeza ahora mismo
Claro, el enfado, si la otra persona ha hecho algo que te moleste, no se quita. Para gestionarlo, tu consejo es que se intente naturalizar ese hecho, quitándole importancia, pensar en otra cosa directamente, porque luego puede volver a surgir el recuerdo y volver a la emoción, ¿no? No, o sea, yo siempre recomiendo, y en temas de pareja, yo siempre recomiendo, y en tema a nivel de emocional, es que no nos dejemos engañar con todo lo que oculta una emoción. Claro, pues, esto has dicho, claro, el enfado no se pasa. Sí, el sentimiento, el cómo yo me siento, claro, el sentimiento, eso no es automático, eso lo has construido tú. Eso está ahí dolido. Eso está ahí, claro, eso está de lo que me dolió ayer, de lo que me dolió antes de ayer, de lo que me dolió hace X tiempo, y ya no solo eso, sino, y me lo vas a seguir haciendo, y les vas sumando todo lo que hacia adelante tú te crees que va a volver a pasar. Cada vez, bueno, esto es como, hay otro libro que no es de inteligencia emocional, pero que dice cómo dejar de hacerse pajas mentales, y la conclusión del libro es dejándose de hacer pajas mentales, o sea, deja de rumiar, deja de darle vueltas, céntrate en el acto, ¿qué ha pasado? Sé objetivo. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué has dicho? ¿Qué ha pasado en la otra persona? Y si tienes dudas, pregunta. No supongas. Porque la suposición añade tensión. Si yo he supuesto que tú has pensado, que tú has dicho, que tú dices. No, yo quería decir esto. ¿No tú has dicho? No. A ver, ¿qué querías decir primero? ¿No? Y entonces, vale, perfecto, pues venga, pues ahora vamos a ir. No suponer, ¿no? Porque el problema de suponer es que construyas de nuevo, ¿no? Para que se entienda mejor, más rápido, ¿no? Vas conduciendo y se te cuela uno, ¿no? Y te enfada. Sigues con el coche y se te vuelve a colar otro. Y estás doblemente enfadado, porque estás con el enfado de ese y del de hay que ver que todo vaya, que todo el que se me pasa por delante se me cuela. Al tercero ya. Al cuando tercero te vas del coche, etcétera. ¿Sabes? Sí, yo creo que además el enfado se dice, bueno, decimos así de manera cordial, que es acumulativo. Entonces, hagamos limpieza. Cada enfado a su momento. Céntrate en lo que ha pasado en ese momento. Ya sea en pareja, ya sea con tu jefe, ya sea con tu compañero de trabajo, con el del coche. O sea, ¿qué ha pasado en ese momento? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos decir si una persona es más inteligente emocional que otra? Por ejemplo, una que se enfada y lo vive y luego se olvida. O sea, porque los hay, ¿no? Los hay que se pillan unos berrinches y luego, oye, ¿qué ha pasado? No sé. No son rencorosos. No son. Eso es. O sea, porque claro, a mí todo esto ¿cómo sabe uno el grado de inteligencia emocional que tiene, ¿no? Porque con las matemáticas puede ser muy fácil. Si resuelvo todos los problemas de un libro, pues es que soy inteligente. Pero ¿cómo sabe uno lo inteligente emocional que es? Mira, cojo tu ejemplo de las matemáticas. Tú puedes ser el mejor resolviendo problemas de matemáticas de un libro, pero cuando llegas al autobús, no ser capaz de resolver el problema del cambio, ¿no? Te van a devolver el cambio y no sabes, eso le pasa mucho a los niños pequeños. Mi hija, la mayor, que tiene 9 años, todavía, mira que resuelve problemas de matemáticas ya básicos de sumas y restas, pues todavía no se halla en el día a día, en la gestión de las matemáticas. Y por tanto, se puede considerar que todavía no es inteligente, o sea, su inteligencia matemática aún está por desarrollar. Pues cogiendo ese símil, en la inteligencia emocional pasa exactamente lo mismo. Tú puedes conocer todas las emociones, reconocerlas en el otro, reconocerlas en ti, saber cuando estás enfadado, reconocer físicamente todo el acto, ¿no?, de tu cuerpo cuando estás sufriendo una emoción, pero después no saberla gestionar. Es decir, ¿quién es la persona más inteligente emocionalmente? Aquella que es capaz de gestionar las suyas y provocar en el otro. Es decir, los payasos son inteligentes emocionalmente de manera supina. ¿Por qué? Porque son capaces de generar una emoción, la emoción de la alegría, de la risa y todo lo que acompaña, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Los actores o las actrices, ¿no? Perdona que te diga, yo una vez escuché a un payaso profesional, un clown, que decía que los cursos para formarse de payaso son los más duros que hay, porque decían que son durísimos los cursos de clown, porque tienen que como desnudarse de todos los prejuicios, todo el ego, y eso es muy duro, para ser capaz de sin ningún tipo de tabú y tal, provocar al otro, ¿no? Porque el payaso te provoca, digamos el payaso bueno, ¿no? Sí, el payaso bueno
pero en él no hay maldad. Él simplemente, o sea, es como una, ¿no? Es una provocación fuera, sin ego, ¿no? Claro, pero, sin querer hacerte daño, ¿no? claro, conocen muy bien qué les hace felices, qué les hace sentirse bien, qué le hace sentir bien al otro, y ya no solo provocarse a sí mismo, sino provocar al otro. Ese es el nivel máximo de inteligencia. Y fijaros que estamos hablando de una profesión que no está a veces muy valorada, ¿no?, socialmente. Y sin embargo son de las inteligencias más, yo diría, ¿no?, más reconocibles emocionalmente. Estaba hablando también de los actores, ¿no? Los actores y las actrices, ¿no? O sea, tienen la capacidad de provocarte tristeza en un momento dado o fingir fingir. Claro, es decir, hasta qué punto en el que tú creas que está sufriendo o que provoque, ¿no? O sea, aquí entra también un poco, como dice, tú eres el actor es del método, ¿no? Es decir, el que lo estás viviendo, tienes que vivirlo, porque si no, no puedes fingirle, las emociones no se pueden fingir. Los microgestos, un buen actor, una buena actriz, se sabe si es buena porque cuando está transmitiendo o provocando una emoción en la pantalla, hay microgestos que no se... incluso la comisura del ojo, si no está bien puesta en un momento, puede ser que que no te creas tú que esté llorando o que esté triste, ¿no? Hay test para medir la inteligencia, digamos, intelectual, hay coeficientes de inteligencia, digamos, intelectual. ¿Hay test también para medir la inteligencia emocional? A ver, Howard Gardner tiene diseñados de inteligencia emocional, ¿vale? Igual que de las inteligencias múltiples. A ver, los hay. No están todavía del todo desarrollados. Ahí tienen algunas ramas de la psicología que las critican y tal. ¿Por qué? Porque precisamente es un estudio continuo el que se está existiendo todavía. No, y además que, bueno, últimamente la psicología está muy, digamos, empecinada en la demostración científica y empírica de todo aquello que estudian, ¿no? Es como... que realmente es un campo difícil, pero digamos que la psicología moderna, todo lo que no se pueda medir empíricamente, como que lo dejan ahí un poco de lado, ¿no? Entonces me imagino que habrá también cierto interés de poder medir las emociones de alguna manera empírica, ¿no? A ver, todos los estudios que están ahora haciendo son lo que se llaman de la neuropsicología, ¿no? Que es cómo reacciona, además con pruebas físicas, ¿no? Con TAC y demás, ¿no? Y precisamente por eso se está ratificando algunos test de inteligencia, de todas las inteligencias, ¿no? De hecho, el estudio de Gardner precisamente va en esa línea, ¿no? De ratificar con neuropsicología. La emocional, la particularidad que tiene es que está en todas. O sea, fijaros que el cerebro emocional está en la amígdala, ¿no? Que está en el núcleo, está justo en medio del cerebro. Si el cerebro es así como una bóveda, pues está justo en medio. Y de ahí nace toda la espina dorsal. Todo lo que sube hacia la parte superior del córtex del cerebro y todo lo que baja pasa por la amígdala. Es decir, todo tiene emoción. O sea, mover una mano, hablar, va con emoción. Por eso la gente gesticulamos con las manos cuando hablamos, porque transmitimos emoción, porque sería como muy neutro, muy complicado, ¿no? O sea, alguien que transmite a través de la radio es porque está transmitiendo en un lenguaje no verbal también, que es el tono, que es el volumen, que es el ritmo, y todo eso forma parte de la emoción. Es muy fácil saber cuando alguien se está emocionando detrás de un micrófono o no, ¿no? Y sin embargo no lo estás viendo. Pues pasa igual, ¿no? O sea, todo lo que sube hacia arriba y todo lo que baja hacia abajo, todo lleva emoción. Gana sentido porque yo había oído alguna vez que personas que de pequeños han sufrido, han tenido amigdalitis, por ejemplo, luego de adultos les cuesta mucho trabajo controlar pronto las emociones, tener el autocontrol para no perder la forma. No sé si es una leyenda urbana o a ver, hay enfermedades a nivel neuronal, o sea, a nivel de cerebro, no tanto no había escuchado lo de la amigdalitis. Sí que es verdad que cuando hay una inflamación de alguna manera de alguna parte del cerebro y que toca la base, claro, ahí también están muchas otras funciones que no están controladas. Precisamente está en la base del cerebro porque no es controlable. Todo lo que está en la parte exterior sí es controlable, ¿no? Entonces, claro, precisamente el que esté ahí es cuando hay una inflamación o hay un mal funcionamiento, pues claro, hay también mal funcionamiento. Pero claro, de ahí nace como una mano que va hacia arriba. Porque también se identifica, por ejemplo, la parte emotiva de empatía,
en la parte frontal del cerebro, básicamente, ¿no? O al menos cuando se hacen los estudios, se ilumina en el TAC, ¿no? Se iluminan ciertas zonas y entre ellas están en la parte frontal del cerebro. Cuando hay, por ejemplo, gente que ha sufrido un accidente de coche y ha tenido un impacto frontal y ha perdido parte del lóbulo frontal del cerebro, pierde la capacidad de empatizar con las otras personas. Vamos, Javi probablemente seguro que lo conoce. Hubo un caso ahí, el caso de, este es muy curioso, el tipo del Phineas Gage, Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril y, bueno, tuvo un accidente y le atravesó una vara de acero, le atravesó por el ojo y le salió por la cabeza así. Madre mía. Y sobrevivió. No, río porque que ya viva, ¿no? Y entonces, bueno, fue al médico, le sacaron la barra, tal, no sé qué, y el tipo se quedó tal, ¿no? Y cuentan, ¿no? Porque que el tipo, bueno, al principio dijeron, bueno, sigue vivo. Sí. Y ahora el tipo se volvió, insultaba a la gente, los insultaba así, tal, a las mujeres les decía improperios. Y el tipo antes era muy educado, muy amable. Y era porque se le había dañado la zona del cerebro del autocontrol, de la empatía. Entonces el tío estaba bien, estaba vivo, podía seguir con su vida normal, pero insultaba a la gente. Que bueno, a ver, que pobre, ¿no? Phineas Gage. Y en los libros de psicología siempre te lo ponen ahí Como ejemplo. como ejemplo de observación, ¿no? Oye, la ilusión, no del ilusionista, pero cuando alguien tiene una compra o a un niño que acaba de nacer o algo, está ilusionado, ¿eso es una emoción o es un detonante de emociones? La ilusión, o sea, ilusionarse... Yo estoy ilusionado con el embarazo, tal, ¿no? O con el inminente o el reciente nacimiento de mi hijo. ¿Eso ya es una emoción o como estoy ilusionado estoy feliz? Claro, es decir, el ilusionarse tiene un reconocimiento físico que es emoción, ¿vale? Ahora después, normalmente siempre la emoción nunca viene sola, siempre viene con un sentimiento. El cómo tú afrontas el nacimiento de un nuevo hijo, claro, eso le da sentido a la ilusión. O le da sentido, o le da de alguna manera, retroalimenta en positivo o sumativo, ¿no? A la emoción. Y un poco también por responder que antes se me quedó lo de las emociones positivas y negativas, ¿no? O sea, realmente hay emociones que suman o que suman en negativo, ¿vale? Que nos suman, siempre suman. O nos suman o suman en negativo, no restan. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el miedo, y además, y no a todo el mundo nos pasa lo mismo. El miedo, por ejemplo, te puede sumar o te puede paralizar, te puede sumar en negativo. Es decir, te puede activar y salir corriendo, o te puede paralizar e inactivarte, te puede frenar, ¿no? El cómo tú afrontas eso es muy particular. ¿Hay personas, perdón, Sí, ¿hay personas más sensibles que otras o es que no lo terminan de transmitir? No, de hecho se habla de personas con alta sensibilidad. De hecho hay casos, ¿no? Y bueno, y de hecho gente que trabajamos precisamente con las emociones, nos encontramos con gente que tiene alta sensibilidad y son estas personas que no solo que tienen la capacidad de percibir rápidamente las emociones de los demás, sino que además les afecta mucho las emociones del otro e incluso las propias, ¿no? Porque la gestión emocional les cuesta mucho, ¿no? Y no es que no sean inteligentes, sino que tienen una alta sensibilidad a todo lo que es emocional, ¿no? Y claro, decías, eso no está vinculado con el nivel de inteligencia, sino está vinculado con el nivel de gestión, con la parte última, ¿no? de la inteligencia emocional. Pero sí, las hay, claro que sí. Javi, yo por supuesto te estaría escuchando días y días, pero quería preguntarte un poco también por si, bueno, otros días puedes venir, ¿para qué sirve al final, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar? ¿En qué campos? Porque yo creo que cada campo podría ser un programa del que se puede hablar, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? En la pareja, claro. La inteligencia emocional en el colegio. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Dónde se aplica? ¿Qué campo de aplicación tiene? A ver, somos seres emocionales. Y yo creo que cualquier campo. Básicamente... Sí, pero por ejemplo, aquí que hablamos del desarrollo personal y profesional, ¿no? Por ejemplo, un tipo que tiene una empresa, ¿no? Vamos a suponer un empresario. Sí. Le podría dar el siroco de decir, pues yo voy a trabajar la inteligencia emocional con mis empleados. ¿Eso podría ser? Sí, no, y debería. Y no solo con sus empleados, sino cara hacia sus clientes. Claro, porque tú tienes que provocar una emoción cuando estás vendiendo un producto. Es decir, voy a poner un ejemplo de una bebida azucarada de color oscuro.
venden emociones. Llevan vendiendo la misma bebida, no sé cuántas siglos, o sea, décadas, yo creo que... Y sin embargo, año tras año renuevan la emoción que te venden. O sea, eso a nivel empresarial es muy potente. Pero, por ejemplo, a nivel de hecho, o sea, a nivel empresarial es la única cosa que las máquinas no van a poder nunca... el nivel emocional y el nivel creativo, ¿vale? Es decir, ninguna máquina hasta ahora, ninguna inteligencia emocional, o sea, perdón, inteligencia artificial, son capaces de replicar, y se está intuyendo que va a ser, bueno, que imposible o al menos muy complicado, ¿no? O sea, al menos a la tecnología de hoy se nos escapa, ¿no? El replicar esos dos ámbitos, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? El creativo y el emocional van muy de la mano, ¿no? Claro, decías, en el ámbito de la pareja, la gestión de las relaciones personales, todo donde haya relación personal, hay emoción. Y por tanto, a nivel de empresa, a nivel de vida, a nivel incluso personal contigo mismo, de encontrarte bien. Por supuesto, en los colegios, ¿no? Claro. Pues yo creo que esto da para mucho, que más adelante podemos ver podemos capitular esto con la ayuda de Javi, si él tiene a bien venir de vez en cuando a hacernos una visita. Encantado. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, los dos Javi, porque tengo aquí. Sí, estamos aquí al cuadrado. Que yo creo que podría venirse otro día y yo creo que podemos trabajarnos esa inteligencia emocional. Sí, hemos aprendido mucho, ¿verdad, Carolina? Muchísimo. A ver Ya, si te comportas ahora mejor conmigo, Cuando discutamos ya tenemos que analizar lo que está pasando y decidir que yo llevo la razón, ¿sabes? Bueno, y como siempre te gusta hacer, Alexis, vamos a puntillar un poquito esto para la reflexión de todos nuestros oyentes. Sí, bueno, siempre nos gusta poner una canción yo le llamo la canción para venirnos arriba, que da un poco, que son canciones que uno se pone por la mañana para venirse arriba. ¿Cuál has elegido hoy? Y hoy he elegido un temazo de los Hombres G, que se llama Voy a pasármelo bien. Así que, a ver, vamos a irnos arriba. Entramos en un minuto para despedir, ¿no? Muy bien, Javi. Muy chulo. Sí.